Pueden sentarse. En esta porción de la Biblia que hemos leído, hermanos, podemos ver que había una confusión entre el pueblo. Se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que los judíos celebran, una de las fiestas importantes que el pueblo de Dios celebra, hermanos. Y cuando empezamos a leer esta porción de la Biblia, encontramos que había una murmuración que se estaba llevando a cabo acerca de la persona de Jesús. Y sabe que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, como en el tiempo actual, hay mucha confusión acerca de quién es Jesús. Fíjese que me puse a ver qué es lo que religiones muy reconocidas, o las religiones, 4 religiones, no incluyendo a los evangélicos, a los cristianos, pero esas religiones muy reconocidas como el Islam, para ellos, ¿quién es Jesús? Se dice que es una de las religiones que más va creciendo en estos tiempos. Dice, es conocido como Isa y uno de los profetas más importantes y respetados, mensajero de Dios, nacido de una manera milagrosa. Se rechaza la idea que sea el Hijo de Dios, esos son los de Islam, pero se le atribuyen milagros y la capacidad de curar por voluntad divina. En otras palabras, para el Islam no niegan que Jesús existió, sino que para ellos es un profeta solamente. Para el judaísmo, dice, la visión tradicional no reconoce a Jesús como el Mesías, Salvador, ni como una figura divina. Se le suele considerar un maestro histórico o un predicador solamente. Y blasfeman del nombre. ¿Cómo, hermano? Y blasfeman su nombre. Y blasfeman su nombre. Sí. Okay. Amén. Sí. Ahora vamos a ver el hinduismo. Estamos viendo lo que la gente, las religiones dicen acerca o creen quién fue Jesús. El hinduismo dice no tiene una visión única, pero muchos lo ven como un avatar, una encarnación divina, un yogi que alcanza la conciencia divina, o un maestro de la no violencia. Dice, quien lo veía como un ejemplo de amor y sacrificio. Eso es lo que el hinduismo dice acerca de la persona de Jesús. Y aquí me falta el budismo, hermanos. Miren lo que dicen los budistas. Y lo que a mí me llamó la atención es que ellos no niegan la existencia de Jesús. El budismo dice, algunos budistas ven a Jesús como un ser iluminado o un gran maestro espiritual, destacando su enseñanza de amor y compasión. Para el budismo, ese es Jesús, o esa era la persona de Jesús. Y podemos ver, hermanos, que así, en nuestros tiempos, hay mucha gente confundida de quién es Jesús. Y en la Biblia, hermanos, por eso leí el título de esta porción de la Biblia que hemos leído, y es una pregunta: ¿es este el Cristo? ¿Es este el Cristo? Y me llama la atención, hermanos, que en este tiempo, antes que Jesucristo fuera a la cruz, aún sus hermanos no habían creído en que Jesús fuera el Cristo. No lo habían creído. Y aquí empieza la murmuración en el 25, y yo puedo ver 4 grupos en esta porción de la palabra que hemos leído. Había un grupo confundido, estaban los que no habían creído en él,
los que habían creído parcialmente y los que habían creído totalmente en Jesús. Y dice la Biblia, decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Y aquí empieza lo primero. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? El problema a través de la historia es que la gente no reconoce en su totalidad quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En un momento tan importante, cuando Jesús se acercó a descender al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en otro momento de la vida de Juan el Bautista, hermanos, Juan el Bautista, hermanos, se encuentra en un momento que está en la cárcel. Y a mí me puse a pensar mucho en esto que estaba sucediendo. Cuando Juan el Bautista mira a Jesús venir, Juan el Bautista dio testimonio, porque dice, el que me envió dijo, al que tú veas descender al Espíritu Santo sobre él es. Pero cuando Juan el Bautista se encuentra en la cárcel, Juan el Bautista envía a sus discípulos y le hace una pregunta a Jesús. Y le dice, hermanos, le dice en el capítulo 1, versículo 29, aquí es cuando reconoce que Jesucristo es el Cordero de Dios, pero en el momento, hermanos, cuando Él envía a sus mensajeros, cuando está en la cárcel, en San Lucas capítulo 7, versículo 18, dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, se los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. A veces en nuestras vidas, hermanos, y miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos, que los que nacido de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Pero yo puedo ver, hermanos, no sé si yo capté el mensaje equivocado, pero yo puedo ver que en un momento, cuando Juan se encuentra atribulado, le llegó la duda a Juan. ¿Cómo si el Mesías está entre nosotros? Yo estoy en la cárcel, si este es el que nos venía a liberar. Este era el que venía a darnos esas buenas nuevas. Y como yo les dije, hermanos, aquí él ya había confesado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero encontramos, hermanos, que en momentos de la aflicción nos puede llegar la duda acerca de la persona de Jesús. ¿Será Jesús suficiente para ayudarme en este momento de aflicción?
¿O necesito ayuda de alguien más? Y como yo les decía, yo veo 4 grupos, hermanos. Los confundidos acerca de quién es Jesús. En nuestros tiempos ahorita nosotros podemos ver que hay mucha gente que profesa conocer a Jesús. Hay mucha gente que profesa y dice saber quién es Jesús. Pero hay una diferencia, hermanos, entre saber de una persona y conocer a una persona. Yo sé quién es el presidente Donald Trump, pero yo no lo conozco a él. ¿Sabía usted eso, hermanos? Yo no lo conozco. Sé quién es el presidente de Estados Unidos. Conozco su cara, he visto su cara, pero su persona, yo realmente no conozco al presidente de esta nación. Y eso es lo que estaba sucediendo en este momento. Habían personas muy confundidas. ¿Será este? ¿Será este el Cristo? ¿Será Jesús? Hemos visto sus milagros. Hemos oído que convirtió el agua en vino. Hemos oído que ha sanado a los ciegos. Hemos oído que ha sanado a los paralíticos. Pero ¿será realmente el Mesías que nosotros esperábamos? Había un pueblo confundido, hermanos. Pero mire lo que dice. Porque acordémonos que estaban buscando a Jesús para matarle. Pero hace la segunda pregunta. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes? Ellos no estaban afirmando, estaban haciendo una pregunta. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Será que ellos han reconocido verdaderamente que este es el Mesías que esperaban? Y mire lo que dice. Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ahí podemos ver, hermanos, que este grupo de personas, sabemos que los judíos, si hay algo que los judíos conocen, es el Torá. Ellos conocen las Escrituras. Y los profetas ya habían anunciado acerca de la venida de Jesús. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Será que se les había olvidado la profecía? Y si nos vamos al profeta Isaías, hermanos, cuando dijo: por tanto el Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Será que en este momento, porque ellos dijeron, mire lo que dijeron, pero sabemos de dónde es? Conocían a su padre, conocían a su madre, conocían a sus hermanos. Sabían quién era él. Y dice: pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Y como Jesús, hermanos, todo lo sabe. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. No hay nada que nosotros podamos ocultar delante del Señor, hermanos. Y mire, estaba Jesús ahí en el templo y dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, porque sabe que si hay una cosa que Jesús, hermanos, podía estar en un grupo grande, pero de repente vemos cuando Jesús podía conocer el pensamiento de cierta persona. Y así, hermanos, ahorita el Señor sabe lo que usted está pensando, lo que usted está diciendo dentro de usted. No hay nada que Dios no sepa de nosotros. Mire lo que dice la palabra.
Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Y mire lo que dice aquí el 30, pero procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Aquí podemos encontrar, hermanos, unas enseñanzas grandiosas para nuestras vidas. Y me llamaba mucho la atención, hermanos, cuando él les dice: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Me conocéis bien, me han visto. Quizás yo me ponía a pensar, hermanos, quizás estas personas habían visto a Jesús cuando él fue un niño, cuando él fue un adolescente, cuando él entró en su edad de su juventud. Quizás por allí de repente lo vieron correr, lo vieron trabajar a la par de su padre, José, su padre que él tuvo aquí en la tierra. Quizás lo vieron llevar un pedacito de madera hacia el trabajo. Lo conocían, sabían quién era, lo habían visto, pero no lo habían conocido en profundidad quién era él. Y sabe que eso es lo que nosotros, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que conocerlo en profundidad, quién es nuestro Señor Jesucristo. Para muchos Jesucristo es un crucifijo, una cruz y un personaje colgado. Para otros, un ídolo. Un ídolo. Para otras personas, quizás Jesucristo solamente es un mediador para llegar a Dios. Pero todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, tiene que reconocer que Jesucristo es el mismo Dios encarnado, hermanos, aleluya, que Él es el Verbo hecho carne y habitó entre los seres humanos. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Las religiones enseñan que Él es un maestro, que fue una buena persona, que fue un profeta, hermanos. Y por allí el cristianismo, hermanos, nos involucran, nos mezclan con un montón de otras religiones falsas. Pero que Cristo no es suficiente, necesitan una Elena White. Pero nosotros no necesitamos otro ser que nos ayude, no necesitamos otro profeta que nos hable, porque el profeta de los profetas, el maestro de los maestros es nuestro Dios y es el que está con nosotros, hermanos, aleluya. Por eso todo espíritu de confusión que se quiere infiltrar entre el pueblo tiene que huir en la presencia de Dios, aleluya. Mira, hermanos, estamos viviendo en tiempos de apostasía. Y la Biblia dice que en los postreros tiempos se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Pero ¿sabe qué, hermanos? Encontramos a una iglesia, en nuestros tiempos estamos encontrando una iglesia, hermanos, que no tiene fundamento. Que no tiene fundamento. Que son llevados de un lado y para otro, y para otro, y para otro, hermanos. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que crecer y tener un fundamento profundo en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros no tenemos que ser llevados por los hombres. Y vamos siguiendo a los hombres, y vamos siguiendo a los profetas, y vamos siguiendo a todos aquellos que hacen, hermanos, grandes espectáculos. No, hermanos. Es la Biblia la que nos habla. Si Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, eso quiere decir que Dios está con nosotros, hermanos, y nosotros no tenemos que andar siguiendo a ningún otro ser aquí en la tierra. Yo he experimentado con el hermano Marcos, hermanos, que cuando nosotros nos encontramos en alguna situación difícil,
Y él me dice, y ahora Lisa, a orar, hermano Marcos, a orar. Amén. Porque de Dios viene la dirección, porque de Dios viene nuestra ayuda, porque de Dios viene todo. Nosotros dependemos de Dios, la iglesia depende de Dios. Esto no es de nosotros, esto es de Dios, aleluya. Él es el Cristo, Él es el Dios verdadero, Él es nuestra ayuda, hermanos, aleluya. Y tenemos que tener tanto cuidado, hermanos, con este espíritu de confusión que se anda infiltrando en la iglesia. Porque tenemos que reconocer que estamos viviendo los tiempos postreros, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos y aún los escogidos pueden ser engañados. Mira, hermanos, hay veces que hay personas que dicen, Dios me llamó al ministerio. Y empiezan a sacar gente de la iglesia, de las iglesias, para comenzar un nuevo ministerio. Esto no se hace así, hermanos. ¿Sabe qué? Si Dios lo llamó, usted doble rodillas y Dios es el que va a añadir a los que han de ser salvos a la congregación. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay tantos falsos maestros confundiendo a las iglesias, hermanos, confundiendo a la iglesia de Cristo. Y después encontramos gente que está toda confundida allá afuera y que no quiere saber de Cristo. La gente está confundida allá. Ahí están. ¿Por qué? Por aquellos falsos maestros. Por aquellos espíritus engañosos, hermanos. Pero nosotros tenemos la palabra viva de Dios, hermanos. Y esto tenemos que conocerlo, esto tenemos que saberlo, hermanos, tenemos que tenerlo, que esto, hermanos, corra por nuestra sangre, la palabra de Dios, que corra por todas nuestras venas, para que no podamos ser engañados en estos tiempos que estamos viviendo. Porque hay mucho pueblo, hermanos, que está. Aquí encontramos aquellos que no creyeron, pero encontramos aquellos que parcialmente creyeron en el Señor. Porque dijeron, pero sabemos de dónde es, mas cuando ven el Cristo nadie sabrá. Parcialmente lo conocían. Habían visto sus milagros. ¿Quién no? Si mira, hermanos, cuando algo bueno está sucediendo, ¿quién no lo sabe, verdad? Dígame si sí o no. Así como se sabe lo malo, también se sabe lo bueno. Yo me imagino que en los tiempos de Jesús, ¿quién no sabía que el Señor hizo aquella pesca milagrosa? ¿Quién no sabía que el Señor había sanado a los leprosos? ¿Quién no sabía, hermanos, que aquella mujer de flujo de sangre, que había gastado todo lo que tenía, recibió su sanidad cuando tocó el borde del manto del Señor? Que multiplicó el pan, la alimentación milagrosa también, cuando alimentó a los 5,000. ¿Quién no sabía todo esto? Pero lo conocían parcialmente. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosenses. Y le dice en el capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Sabía, hermanos, que el conocimiento de Dios es algo que va en progreso? Entre más nosotros, ¿sabe que a mí algo no me alegra, pero me llena de gozo? Hay una cosa de alegrarse para mal y gozarse, diferente. Cuando
la barca de alguien es sacudida. Cuando la barca de alguien es sacudida y de repente yo veo, hermanos, que en lugar de bajarse de la barca y correr, empiezan a dar pasos, a acercarse más y más a Cristo. Y empiezan a conocer las profundidades de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y por eso yo lo digo y lo creo cuando dijo Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque, hermanos, cuando la barca es sacudida y nosotros corremos al lugar correcto, empieza un crecimiento de una manera extraordinaria, que el Dios que usted conocía cuando comenzó el proceso y el Dios cuando usted sale, hermanos, de ese desierto, no es el mismo Dios. Job dijo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo sé quién eres, ese Dios personal. Ahora yo sé que eres ese Dios que habla. Ahora yo sé que eres ese Dios que da visiones. Una hermana me decía, pastora, me pasó esto y esto. Le digo, hermana, esa es una visión. Es que yo nunca he experimentado algo así. Le dije, es porque usted está buscando de Dios. Empiezan las visiones, empiezan las revelaciones, empiezan los sueños, empiezas a oír la voz de Dios, empiezas a tener más conocimiento de Él, hermanos. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una vida íntima con el Señor. Que no vamos a andar buscando el profeta, porque el profeta nos va a hablar a nosotros. El profeta de los profetas nos va a hablar a nosotros y nos va a dar dirección. Si hay algo, hermanos, que yo bendigo el nombre de Dios, porque hemos experimentado esas profundidades del Señor, es que le preguntamos algo. Y si cuando uno le pregunta a Dios algo con respeto, reconociendo que Él es soberano, Él nos responde, hermanos. Nos puede responder en una predicación, nos puede responder por un sueño, nos puede responder cuando abrimos la palabra de Dios, nos puede responder en una conversación que usted tiene con alguien. Ese es el Dios personal que tenemos que conocer sus profundidades, hermanos. Pero ¿sabe qué? Tristemente hay personas que dicen, es que yo me voy de este lugar porque aquí no se siente la presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que no hay una relación íntima con Dios. Porque la presencia de Dios está con nosotros. Donde sea que nosotros nos encontremos, podemos sentir que Él está con nosotros. Donde sea, hermanos, que nosotros, en cualquier situación que nosotros nos estemos atravesando, Dios está con nosotros. Pero es necesario que nos acerquemos a Él con plena confianza. Como dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios está con nosotros, pueblo. Nosotros no tenemos que andar siguiendo ningún profeta, ningún predicador. Nosotros no, hermanos, porque entonces hacemos a Dios, al Señor a un lado. Él no es suficiente entonces. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros, hermanos? ¿Quién es Jesús? ¿O esperamos a otro, hermanos? ¿Será que esperamos a otro? ¿Será que otro va a venir? ¿Verdad que no, hermanos? Yo quiero oír que ustedes digan que no, hermanos. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Dios. Jesús es nuestro proveedor. Miren, hermanos, yo le decía un día aquí en este altarcito al Señor, como decía la hermana Rosy, tengo otras peticiones que Dios tengo en mi lista. Ustedes saben mi petición más grande, la salvación de mis hijos. La petición más grande, y yo no lo escondo.
Pero vine aquí un día y le dije, Señor, tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú lo conoces todo, Señor. No te tengo que decir porque tú lo sabes, pero solo te digo, tú las conoces y yo sé que tú lo conoces, Señor. Pues mira, hermanos, yo trabajé para una compañía 30 años y medio. Y no me despidieron por hacer mi trabajo mal, no. Y alguien demandó a la compañía. Y como en esos años yo estaba en esa compañía, me mandaron una carta y decía que yo era parte de los beneficios si se ganaba ese caso. Y el día de mi cumpleaños llegó una carta, llegó un sobre. Y yo soy de las que cuando yo no conozco un sobre yo lo rompo, hermanos, porque sé que hay tantas cosas, pero ese sobre lo abrí. Y hermanos, Dios es tan grande que yo no me esperaba. Yo no me esperaba nada. Y el Señor lo sabe. Porque yo lo he dicho aquí, lo digo otra vez. Yo nunca le pido a Dios dinero. Yo nunca le pido a Dios nada material. Y el Señor lo sabe. Y cuando yo abro ese sobre, hermanos, me encuentro que era un chequezazo. Que se cerró, se acabó la demanda, el juicio se terminó. Y entonces mis compañeras me empezaron a mandar mensajes, las que éramos compañeras. Y me dice una, ¿me puedes decir de cuánto fue tu recompensa? Claro que sí, le dije yo. Y le dije, ¿y tú me puedes decir cuánto fue lo tuyo? Y me dijo, hermanos, y de las 3 compañeras con las que hablé, a mí me dieron más y yo no sé por qué. Pero es que Dios conoce nuestras necesidades, hermanos. ¿Necesitamos a otro, hermano? No necesitamos a otro, hermanos. Dios es suficiente para nosotros. Entonces hay gente que le cree a Dios parcialmente. Si Él dijo, yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. Si Él dijo, yo soy tu sanador, yo soy tu sanador. Si Él dijo, yo soy tu proveedor, yo soy tu proveedor. Si Él ha dicho, yo soy el que peleo por ti, yo soy el que peleo por ti. Nosotros solamente tenemos que creerle totalmente lo que Dios ha dicho. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así es. Mira, hermanos, ahorita cuando están sacando a la gente y no quieren más ilegales, yo estoy viendo como Dios está obrando entre el pueblo. Yo estoy viendo como Dios está obrando entre el pueblo, hermanos. Y sabe que la gloria y la alabanza es para Dios, porque nosotros no dependemos de la Casa Blanca ni del presidente, lo respetamos, porque es el que está en eminencia. Pero nosotros dependemos de Cristo, porque Él es nuestro ayudador. Y le voy a dar le voy a pedir una oración. Ustedes ven que hay un sign aquí afuera, hermanos. Aquí. En 2 años y medio a 3 años, el proyecto es que van a destruir toda esta área y lo van a hacer apartamentos. La petición es que ustedes se unan a nosotros a orar fervientemente para que Dios nos dirija y nos muestre si va a ser aquí donde Dios nos va a tener. Y yo les digo esto, les digo que Dios nos diga si va a ser aquí, aunque hay un proyecto. Pero queremos saber si va a ser aquí donde Dios nos va a tener y aquí vamos a edificar casa para Él, o si va a ser en otro lugar. Les pido que nos ayuden a orar, esas personas que toman las peticiones y empiecen a orar fervientemente. El hermano Marcos y yo
estamos buscando un templo para comprar. No lo vamos a comprar nosotros, lo van a comprar todos ustedes. Amén, amén. Porque va a ser al nombre de la iglesia, no al nombre de nosotros. Y yo les pido que ustedes nos ayuden a orar, hermanos, para que Dios nos muestre, ¿será aquí? Y yo les digo eso porque varios hermanos han tenido sueños que Dios aquí nos quiere, que aquí va a ser. Entonces, si esos sueños vinieron de Dios, visiones que han habido, pues que el Señor nos dé guía. Y si nosotros solamente tenemos que esperar en el tiempo de Dios, vamos a esperar. Pero si la voluntad de Dios es en otro lugar, que el Señor también nos dirija, hermanos. Y les pongo esta petición porque somos un pueblo y todo esto estamos en unidad para hacer la voluntad de Dios, hermanos. No se trata del hermano Marcos y yo. ¿Y sabe cuál es mi oración, hermanos? Yo le digo a Dios, Señor, Marcos y yo nos estamos poniendo viejos. Sí, hermanos. No lo podemos negar, es la verdad. Y mi oración es que cuando Marcos y yo ya no podamos, que esta obra no se cierre. Que Dios levante al siervo que va a seguir haciendo la obra de Dios. Porque le voy a decir qué es lo que está pasando en las iglesias que están vendiendo, hermanos. Las personas que están vendiendo los templos ya no los están vendiendo para que la obra de Dios siga. Las están vendiendo a quien de más, incluso si destruyen los templos, para que lotifiquen apartamentos o casas. Eso es lo que está pasando, hermanos. Entonces yo le pido que nos ayude a orar. Amén, aleluya. Para que la obra de Dios siga hacia adelante. Y tenemos un grupo de la multitud que sí creyeron en el Señor, como usted y yo, hermanos. Usted y yo somos de este grupo que dice, y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, Aleluya. el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Este era el grupo que decía que habían creído plenamente en Cristo, hermanos. ¿Será posible que cuando venga el Cristo, si no es este, así lo recibo yo, si no es este el Cristo, si Jesús no es el Cristo, ¿será que cuando venga otro hará mayores cosas las que está haciendo este? ¿Será que habrá otro que va a hacer algo mejor? No, hermanos, el Cristo había resucitado muertos, Él había dado vista a los ciegos, los paralíticos habían caminado, hermanos, y así sigue haciendo Dios milagros en nuestros tiempos, hermanos. Por eso nosotros no nos tenemos que dejar confundir de por nadie, iglesia. Tenemos que saber que Jesús, con certeza, es el Cristo. Amén. Por allí, hermanos, hubo una hermana que se congregó aquí y andaba buscando más y se fue a correr todas las iglesias del valle y de Los Ángeles, pero ni una la asoció. Y ahora dice, estoy en Borpa. Ahora está en el county de Ventura. Y uno se pone a pensar y dice, le falta conocer a Cristo. Le falta conocer a Cristo, hermanos. Les falta conocer a Cristo. Aquí está el Señor, hermanos. ¿Quiere conocer a Dios? Métese en la palabra. Búsquelo en oración. Y verá que Él es el verdadero. No hay otro, hermanos. No hay otro. No hay otro. No importa lo que diga el judaísmo, no importa lo que diga el islam, no importa lo que diga el hinduismo, no importa lo que diga el budismo. Cristo Jesús es el Señor y Él es Dios, aleluya, el Salvador de nuestras vidas, aleluya. No dejemos confundirnos por nadie, iglesia. No dejemos confundirnos. Mire lo que
lo que Pablo le escribe a la iglesia a Tito. Porque el que conoce a Cristo, hermanos, Cristo hace cambios en nuestras vidas. Cristo hace cambios. Y mire lo que le dice en Tito capítulo 1, versículo 12, para ir concluyendo. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La Biblia dice, hermanos, que los que conocen a Jesús reconocen en primer lugar que Él es Dios. Que Él es Dios. No hay otro. No hay otro. Él es Dios. Los que conocen a Jesús, hermanos, los que conocen al Señor, son personas entendidas, que entienden entre el bien y lo malo. Los que conocen al Señor Jesús. Y como conocemos entre el bien y el mal, los que conocen a Jesús viven una vida de obediencia. Una vida de obediencia. Los que conocen a Jesús, hermanos. Y los que han conocido a Jesús en profundidad viven una vida en amor, hermanos. En amor. Gloria a Dios. En amor. Aleluya. Porque Dios es amor. Amén. Dios es amor. Y fíjese que viendo lo que creen estas religiones, comparto algunas verdades que dicen ellos. Comparto. No todo. No vayan a decir, la hermana Lisa ya se confundió. No. Porque miren, hay partes que sí, que nació de una manera milagrosa. Su nacimiento, el Islam cree eso y es verdad. Que fue un mensajero de Dios, sí, pero también fue Dios. Por eso hay cosas que yo decía, sí, tienen algunas verdades que está bien, pero no en su totalidad. Pero Jesús es nuestro Salvador. No permitamos que en estos tiempos de apostasía que estamos viviendo, hermanos, nosotros caigamos en esas falsedades que andan por ahí. Usted tenga una relación íntima con el Señor y sea de los grupos, del grupo que totalmente han creído en Jesús. Aleluya. Y si hay alguien que dice, yo no conozco a este Jesús en este lugar, hoy usted puede abrir su corazón y permitir que Cristo entre a su vida y usted pueda tener una relación íntima con el Señor. O quizás usted ha andado no caminando rectamente, pero usted dice verdaderamente que Jesús es mi Salvador y yo me quiero reconciliar. ¿Habrá alguien aquí, iglesia, si ora?
¿Habrá alguien aquí Aleluya, Jesús. que quiera levantar su mano y decir, yo quiero que Jesús entre a mi corazón? Yo quiero reconciliarme con el Señor. ¿Habrá alguien aquí? No se vaya como vino. Deje que el Señor entre a su vida y transforme su corazón. Aleluya, Jesús. Bendito. ¿Habrá alguien en este lugar? Gloria. No quiero terminar este mensaje sin siento en mi espíritu hacer un llamado. Dios quiere dar oportunidad. Así sea, Jesús. ¿Habrá alguien en este lugar? Gloria a ti, Señor. ¿Habrá alguien aquí? Así es. Hermano Benjamín, vente, vamos a cantar un canto. La iglesia sigue orando. ¿Habrá alguien en este lugar? Señor, tú eres el que